nosotros somos Cantú Vlogs. Y esta vez nos da muchísimo gusto saludarlos como siempre. Yo soy Ana. Ana Cristina. Yo soy Silvia. Y yo soy Ana Pati. Y en esta ocasión les tenemos la segunda parte de Asesinos Seriales. Pero antes de iniciar, les queremos recordar que por favor se suscriban, que nos den like y compartan por favor nuestro video para que podamos llegar a más y más personas. Les recordamos también que siempre en el video están apareciendo nuestras redes sociales para que nos puedan contactar por Facebook, por Instagram y también a nuestro correo electrónico porque sus comentarios son sumamente importantes para nosotros. Y ahora sí, ¡comenzamos! Bueno, me toca a mí contar la historia de mi asesino serial elegido, pero antes de empezar con el caso, me gustaría citar un poco la definición de un asesino serial. ¿Por qué? Porque este caso en particular puede ubicarse como un criminal de guerra. Entonces yo les quiero contar por qué lo elegí como un asesino serial. Lo que es la descripción de un asesino serial es un individuo que mata de 2 a más personas en espacios y tiempos diferentes y que pasa un día o más entre un asesinato y el otro, como un periodo de enfriamiento, donde en estricto rigor esta persona regresa a su estado normal. Con base en esto, yo elegí a esta persona que dije, bueno, encaja perfecto como un asesino serial. Y les quiero preguntar si ustedes recuerdan el famoso doctor nazi, Ángel de la Muerte, y que está conocido en la historia por una serie de atrocidades y experimentos que hizo con, pues obviamente con judíos específicamente y también gitanos. Bueno, esta persona es el doctor Shiro Ishii, que es un médico japonés y que fue el homólogo del doctor nazi, apodado como el Ángel de la Muerte. ¿Ustedes han escuchado del doctor Shiro Ishii? Yo más o menos. Más o menos. Sí. Sí. Bueno, este doctor, por increíble que parezca, yo traté de buscar algo en su niñez. De pronto, a veces los asesinos seriales pues tienen un trasfondo que una niñez problemática, alguien les hizo algo, sufrieron demasiado, pero bueno, no. Él nace en 1892 y por lo menos su historia es que vivía en una ciudad de Japón. Su familia era muy muy acaudalada, entonces él no tenía pero ningún tipo de pena, digamos, a nivel emocional, y también se le daba todo a mano llena desde muy muy pequeño. Entonces pues era una persona que lo tenía todo. De hecho creció siendo un chico con una personalidad muy especial. Era difícil que esta persona llegara a un lado y que la gente no lo notara. Con su, ya en la edad adulta, con su 1,80 m de altura, cosa extraña en un japonés porque no eran como muy altos. Entonces llegaban y impresionados por la altura, y adicionalmente decían que era una persona egocéntrica, era egoísta y ambiciosa por naturaleza. Su máximo sueño era poder llegar a ser el médico del ejército imperial japonés, y era devoto a su emperador y a su país. Entonces este hombre estaba como muy enfilado desde pequeño y siempre tenía como este cosquilleo por la medicina. En 1920 se gradúa en la Universidad de Kioto y a partir de ahí empieza a tener muchas relaciones con gente pues pudiente y del ejército. Obviamente se empieza a mover tras bambalinas y ahora sí que inmediatamente se enfila en el ejército y puede ingresar en primera instancia al Hospital del Primer Ejército y a la Escuela Médica Militar de Tokio. Entonces eso fue en 1922, a los 2 años de haberse graduado, y eso hablaba de la capacidad que él tenía, tanto a nivel de comunicación asertiva, sabía relacionarse, y aparte el tipo era muy, muy, muy listo. Algo importante es que él siempre en su cabeza consideraba que hacía falta aprender un poco más, que había que arriesgarse para poder explorar en ámbitos de la medicina que algunos otros no se habían atrevido. Entonces, en 1925 es como llega el punto de inflexión en donde la locura hace una conexión en su cabeza y empiezan pensamientos extraños. ¿Qué pasa? Él se encuentra con un artículo que muy seguramente les va a ser conocido, que es el Protocolo de Ginebra. Este protocolo lo habían firmado ya varios países, derivado que en la Primera Guerra Mundial mucha gente, alrededor de 1 millón de personas, habían muerto
pues derivado de las armas biológicas. Entonces este tratado, lo que se hizo fue firmar y eliminar la idea o la posibilidad de que obviamente cuando hubiera enfrentamiento de este tipo, que la idea es que no hubiera más guerras obviamente, pero que no pudieran utilizarse armas biológicas, porque no solamente las partes que estaban en pugna salían afectadas, sino también el resto de la humanidad. Buscando las letritas negras, ¿no?, de este tratado, esta persona va con los tenientes altos mandos japoneses y dicen, oye, en 1925 se firmó ese tratado, pero Japón no está incluido. Entonces, si no está incluido Japón, significa que nosotros sí podemos explorar. Y entonces empieza a partir de 1930 a hacer, pues de alguna forma, experimentos humanos desde su propio laboratorio en Tokio, que la historia no tiene registrado tan a detalle como lo tiene un poco más adelante. Ya en 1932, 2 años después de que él empezó a experimentar de manera independiente en su laboratorio, empieza la unidad de Togo a fructificar. La unidad de Togo era de alguna forma una localidad en donde él mismo empezó como a implementar en forma mucho más formal este tipo de atrocidades, y estuvo así desde 1932 a 1935 en la ciudad de Harbin, en China. Algo peculiar es que establece estas zonas de experimentación que empieza con Togo en lugares en donde de pronto consideraba que la gente que vivía ahí, los chinos, no tenían como su nivel. Hace una semejanza con el conocido ángel de la muerte nazi, en donde de pronto consideraba que había un problema, había un tema de superioridad con las razas. Entonces, en este caso, este doctor consideraba que los japoneses eran una raza muy, muy superior. Algo bien importante son cómo empieza a extrapolar todo lo que hacía la unidad Togo a una nueva unidad mucho más grande, un complejo realmente impresionante que también estaba en la ciudad de Harbin, y se le llamó el Escuadrón 731, o conocido como la Unidad 731. Las atrocidades que ocurrieron aquí de verdad no tenían nombre, pero todas salían de esta mente maquiavélica de este doctor, y eso era lo más impresionante de cómo se le ocurrían todas estas cosas y cómo había gente que realmente lo apoyaba en estas situaciones. ¿Quiénes eran las víctimas o quiénes eran las personas con las cuales se hacían experimentos humanos aquí en estos lugares? Eran pues prácticamente presidiarios de la ciudad de Harbin, eran prisioneros de guerra. Ellos querían que de alguna forma los experimentos que se hacían tuvieran una muestra bastante representativa. Entonces no solamente se limitaban a chinos, ¿no?, sino que eran también pues prisioneros de guerra estadounidenses, europeos, gente de Indonesia, Rusia. O sea, realmente la muestra era amplia, inclusive gente que padecía de sus facultades mentales, o inclusive gente que no tenía casa. Entonces, si de pronto los venían deambulando, pues era materia disponible para poder ser parte de esos experimentos tan espantosos. Esta unidad operó desde 1936 a 1945. Entonces, si se dan cuenta, pues durante la Segunda Guerra Mundial, que estaba en el apogeo, los experimentos iban y venían. Era un complejo tan grande que se decía que estaba dividido en 8 secciones, y en esas secciones la gente estaba dividida. Entonces tenían complejos para mujeres adultas, hombres adultos, bebés y niños. Me hace mucho sentido con la historia que comentábamos hace un momento, en donde el principal objetivo de esto era la necesidad de aprender y recopilar información suficiente que le permitiera a Japón subsistir la guerra. Eso era todo. O sea, el objetivo era poder tener mucho más sustento para hacer que el ejército japonés pudiera sobrevivir a las atrocidades del clima, ¿no?, que había sido una gran diferencia y que eso estaba haciendo que estuvieran perdiendo, y adicionalmente el enfrentarse a utilizar armas biológicas que permitiera darles una ventaja frente al resto de los ejércitos del mundo. Esta unidad le daba asilo, se dice que entre 400 y 600 personas. Entonces, claro, nadie quería entrar, pero sabían si de pronto alguien accesaba a esta unidad o escuadrón 731, definitivamente nadie salía. O sea, prácticamente de entrada, y lo mejor que pudiera pasarles es que murieran en un experimento, porque si no morían en el primero, seguían siendo materia disponible para seguir experimentando con ellos. ¿Se imaginan? Qué cruel. Así es. Ahora, algo bien interesante es que la gente de la localidad muchas veces no sabía, o sea, tenían como dudas qué ocurría dentro de esta unidad, porque desde que entraban hablaban como con clave. Entonces la gente que estaba siendo utilizada como ganado, literalmente, se les llamaba marutas, que es un término japonés que significa que es un tronco, un pedazo de madera.
sea, les quitaban la categoría de seres humanos, entonces hablaban de marutas y la gente no sabía que realmente estaban hablando de personas. Hice un listado de algunas de las cosas que ocurrían aquí adentro. Me quedo corta de lo que ocurría, sin embargo, nada más como para que ustedes puedan dimensionar la crueldad y las salvajadas que se hacían. Este doctor, Shiro Ishii, probó con muchos patógenos mortales, como por ejemplo la tuberculosis, la peste bubónica, la tifoidea, el cólera, en donde la gente era engañada y se les decía que se les estaba vacunando. Realmente se les inyectaba el patógeno mortal. Veían cuánto tiempo soportaba una persona, o sea, las fases previo a morir, derivado de esta enfermedad. Las personas que morían obviamente se tomaban sus datos, observaban sus cuerpos, y las que no, entonces en un periodo de tiempo determinado las llevaban a un quirófano en donde eran abiertas sin anestesia, estando vivos, para ver entonces cómo sus órganos estaban siendo degradados con la enfermedad. Imagínense el calvario de las personas. Eran removidos sus órganos, muchas veces estando vivos, y obviamente ahí morían en la mesa. Él decía que era con fines educativos, porque como era una escuela militar, también había un equipo médico, entonces era para que los médicos pudieran aprender de ese tipo de situaciones. O sea, había un departamento que diariamente estaban ejecutando este tipo de cosas. Eso está hablando solamente de los patógenos mortales. También experimentaba con el tema de las condiciones extremas y también el umbral de dolor humano. Él quería saber cuánto podía soportar un ser humano de dolor antes de morir. Entonces así amputaba brazos, piernas, o sea, partes del cuerpo del ser humano, y ver de pronto si un hombre, una mujer, un niño o un bebé, cuánto podía soportar antes de morir, o sea, su umbral de dolor. Se dice que tenían una cámara frigorífica que llegaba hasta menos 70 grados centígrados, y entonces él experimentaba de pronto cómo se comportaban los músculos, la piel del ser humano a este punto de congelación. Pero querían saber, ¿no?, qué pasaba con el cuerpo humano en este momento. Adicionalmente, también experimentó con transfusiones de sangre, pero utilizaba animales, entonces eran caballos, ovejas, y se las aplicaba a un ser humano, y también sangre de cadáveres. Era para ver cómo reaccionaba la sangre de un ser humano vivo con la de un cadáver. E inclusive experimentó con orina de caballo, y se dice que un experimento que es muy famoso, es terrible. Colocó orina de caballo en los riñones de una chica embarazada para ver qué pasaba. Estaba jugando a ser Dios. Las personas pues morían al no haber compatibilidad, de pronto generarles una infección tremenda. Otras atrocidades: infectaba gente con sífilis, con enfermedades de tipo transmisión sexual, y también obligaba a que la gente se infectaran entre ellos, también para ver cuánto duraban y cómo iban afectándose sus órganos. Hacía pruebas, por ejemplo, de gas lacrimógeno, exposición a los rayos X, gas mostaza, todo tipo de químicos, para exponer a la gente y ver de pronto cómo, si él utilizaba esto derivado como un arma para guerra, cuánto tiempo podía durar o qué afectación tendría en un ser humano. Y se dice que hizo un experimento en donde puso 100 ratas que estaban hambrientas en un cuarto con un gatito que estaba muy alimentado. Entonces la soltó. Como era de esperarse, pues al ver que había comida, acabaron con el gato. Y él, para esto, él lo utilizó como una moraleja, que un animal mucho menor y mucho más débil es capaz de acabar con un animal más grande cuando se trabaja en equipo. Y eso era una enseñanza de guerra. Me puedo seguir, porque créanme que la lista es muy, muy, muy larga, y cada vez muchas cosas van subiendo de tono. Nada más es como para que tengan una idea de lo que ocurría aquí adentro. Este señor nunca pagó por sus crímenes. En 1945, cuando se da la rendición de Japón, terminada prácticamente la Segunda Guerra Mundial, el general Douglas MacArthur, general militar estadounidense, le da la inmunidad porque valía mucho más vivo que muerto. Él consideró que pudieran hacer un pacto con él, se hizo una negociación en donde le iban a perdonar la vida y prácticamente lo iban a dejar impune, siempre y cuando él y su equipo médico compartiera con los Estados Unidos los avances y los conocimientos que había adquirido durante todo este tipo de experimentaciones. Este señor, sin ningún problema y sin ningún tipo de castigo, pudo tener libertad. Vive hasta los 67 años, donde muere víctima de cáncer de garganta, y tristemente solamente se conocieron sus crímenes hasta 1980, que es cuando salió toda esta información a la luz en los medios de comunicación. El señor salió ileso, nadie le cobró nada, y obviamente muchas personas
padecieron y sufrieron de esta manera, pero tan inhumana. Por eso yo lo califiqué como un asesino serial y me pareció que era importante tenerlo acá, adicional al que también es un criminal de guerra. Bueno, y ahora que es mi turno, yo les quiero platicar una historia que ocurre en 1916 en un pequeño pueblo de Hungría que se llamaba Sincota, de un hombre que era muy misterioso y que se llamaba Velakis. Bela había llegado a Sincota con su esposa, que era 15 años menor que él. Ellos fueron recibidos bien por el pueblo. Kis tenía dinero y eso pues bueno lo hizo alquilar una casa con todo lujo, comodidades. Se hizo de 2 criados a los que les había permitido permanecer en la casa pues para estar ahora sí que en vigilancia, ¿no?, de la propiedad y de su familia. Esos hombres hablaban maravillas de esta persona porque bueno pues ya estaban adentro de la casa y les había permitido el estar ahí. Ellos notaban que esta persona, Velakis, era un hombre pues dentro de todos con gustos medios excéntricos y muy raro pero educado. Velakis, por motivos de trabajo, tenía que estar viajando muy a menudo. Eso hacía que dejara pues mucho tiempo sola a su esposa María. Y pues debido a la soledad que vivía ella, ella conoció a una persona que se decía llamar, que era un artista, Paul Bihari o Vicari, que según las fuentes era el nombre. Y justo cuando las personas que trabajaban en su casa, sus criados, querían avisarle a Bela la situación de su esposa, él llegó y se topó con que María ya no vivía en la casa. Los criados encontraron a Velakis llorando con una carta en la mano en donde pues confirmaba el abandono de su esposa. Deprimido por tal situación, Velakis se despide a los criados y contrata a una ama de llaves, que es a la persona que ahora le confía, por decir, toda pues situación que pudiera vivir en su casa. La gente pues que lo apreciaba estaba preocupado por su situación de que pues su depresión lo hacía estar todo el tiempo encerrado, y la ama de llaves empezó a notar muchachas jóvenes que invitaba a su casa, y pues en aquel entonces en el pueblo varios periódicos publicaban desapariciones misteriosas que estaban teniendo las mujeres de aquel, y sobre todo de cierta edad, de aquel pueblo. Se sospechaba de una persona que se llamaba Hoffman, pero al final esta persona acabó desapareciendo. Bueno, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, los viajes que hacía Velakis ya no eran posibles, y tampoco las visitas que hacían estas mujeres que solían visitar a Velakis, pues ya tampoco era posible, ¿no?, que fueran a su casa. Incluso Velakis fue reclutado para luchar en la guerra. Bela alegó que no podía él ir a la guerra porque padecía del corazón, cosa que después se desmintió y que pues era porque no quería ir, ¿verdad? Pero estudios médicos demostraron lo contrario. Fue reclutado, pero antes de irse, el condestable recibió las llaves del sótano de aquella casa de Velakis, en donde pues le decía que si por alguna razón él moría en la guerra, lo dejaba a cargo y pues le cedía todo lo que había en el sótano. 5 meses después, Velakis muere en la guerra, y el condestable hizo pública la generosa situación, ¿no?, que tuvo Velakis con él, de haberle cedido todo, y pues fue con unos soldados para que dieran fe de todo lo que le había dejado Velakis. Fueron al sótano, los soldados empezaron a revisar cada uno de los tanques y pues empezaron a abrir, y cuál era su sorpresa, que encontraron dentro de estos tanques mujeres desnudas, jóvenes estranguladas con bufandas de seda, y todas dentro de alcohol para conservar los cuerpos. Un día llegó a Sincota la noticia de que Velakis no había muerto, sino que él había cambiado su identidad con una persona que en realidad sí había muerto. Y eso se supo porque le lograron identificar al joven, y pues Velakis tenía 40 años, o era 40 años mayor que esta persona. Entonces ahí fue donde ellos pudieron darse cuenta de la identidad del joven. Posteriormente,
a esto. Hubieron muchas teorías de que lo habían visto en Francia, de que lo veían en Nueva York, en Budapest y en diferentes lugares. Lo que sí es de que lo más probable es de que él se haya exiliado en Sudamérica, pero pues en sí, en cualquier caso, no se supo ya más de él y pues desapareció por completo. Yo sé que, bueno, este caso de asesinos, digo, son casos de seriedad, pero se me hace así como muy tipo, creo que ya se lo he platicado, de muy Scooby-Doo. O sea, de que el asesino encubierto y que luego se hace pasar por una persona. Y que ahí lo interesante es como la psique, ¿no? Y que a veces pasan, en varios de estos casos, pasaban como cosas que personas normales, Claro. y que al final no te imaginas que tienen este perfil. Ahí me llama mucho la atención porque hay un doctor especializado que es Michael Stone, que es el que desarrolla la escala de los niveles de maldad, y habla del 1 al 22. Entonces, de donde de pronto la gente que, o sea, será interesante ubicar cada uno de esos asesinos seriales, Sí. en qué nivel está, mencionando que el de 22, digamos, son aquellos que pueden tener una vida normal afuera y en paralelo están generando asesinatos. Bien, hemos llegado al final de un video más. Para nosotros, sus comentarios y sus sugerencias son súper importantes. También queremos recordarles que por favor no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita para que puedan ver más contenido de nosotras y también compartir nuestros videos. Esto fue Camp2 Vlogs y nos vemos. ¡Bye!